El día que mi esposa confesó que el hijo que estaba criando no era mío fue el comienzo de una verdad aún más desgarradora. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Mi esposa, Julia, y yo estábamos en casa jugando con nuestro hijo, Matías. Tenía 3 años, y siempre pensé que era mi mundo entero. No había un solo día en el que no trabajara duro para asegurarle un buen futuro. Pero esa tarde, Julia me pidió que nos sentáramos a hablar. Algo en su tono me inquietó, y lo siguiente que dijo destruyó todo lo que había creído sobre mi familia. Daniel, hay algo que debes saber. Matías no es tu hijo. Por un momento, no entendí lo que estaba escuchando. La habitación parecía dar vueltas mientras las palabras se repetían en mi cabeza. Cuando finalmente procesé lo que había dicho, sentí que mi pecho se comprimía. No podía creerlo. El niño al que había amado, cuidado y protegido no llevaba mi sangre. Traté de mantener la calma, de pedirle una explicación. ¿Cómo puedes decir eso?, pregunté, con la voz rota. Julia comenzó a llorar, pero lo que más me desconcertó fue su silencio. No me decía quién era el verdadero padre, solo insistía en que debía seguir cuidando a Matías como si nada hubiera pasado. No importa de quién sea, tú eres su padre. Lo has sido desde el principio, y él te ama, dijo, tratando de justificar lo injustificable. La noticia me dejó en un estado de shock, pero las cosas no se detuvieron ahí. Cuando decidí compartir esto con mi familia, esperando apoyo o al menos un consejo, lo que recibí fue otra bofetada emocional. Mis padres y hermanos no solo apoyaron a Julia, sino que comenzaron a presionarme para que no me separara de ella y siguiera criando a Matías como si fuera mi hijo. Es solo un error, Daniel. El niño no tiene la culpa, dijo mi madre, como si eso fuera suficiente para borrar la traición. Sus palabras me dolieron profundamente. No solo me habían traicionado Julia y mi hijo, sino que ahora mi propia familia parecía estar más de su lado que del mío. Me sentía aislado, como si el mundo entero estuviera en mi contra. A pesar de la presión de mi familia, no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Había algo en la actitud de Julia que me inquietaba, una insistencia casi desesperada en evitar que investigara más sobre el verdadero padre de Matías. Comencé a sospechar que no era solo un error del pasado, sino que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Empecé a revisar mensajes en su teléfono y conversaciones en redes sociales, buscando cualquier pista que me ayudara a entender quién era el padre de Matías. Fue entonces cuando encontré un mensaje que lo cambió todo, un texto reciente de mi propio padre a Julia. Decía, ¿cómo están las cosas? Recuerda que no puedes decir nada. Esto tiene que quedarse entre nosotros. Mi mundo se desmoronó nuevamente. ¿Mi padre? ¿Podría ser posible? Todo empezó a encajar, la cercanía entre ellos, las veces que él siempre defendía a Julia en discusiones pequeñas, incluso la presión que ejercía sobre mí para que no me separara. Pero aún necesitaba confirmarlo. No quería actuar sin pruebas, así que decidí que era hora de obtenerlas. Con el mensaje de mi padre a Julia aún en mi mente, decidí que necesitaba pruebas definitivas antes de confrontar a nadie. Aunque la idea de que mi propio padre pudiera ser el padre biológico de Matías era insoportable, no podía dejarme llevar solo por sospechas. Tenía que estar seguro. Comencé mi investigación en silencio, asegurándome de que nadie supiera lo que estaba haciendo. Aproveché un momento en el que Julia estaba fuera para buscar en su computadora y encontré más mensajes entre ella y mi padre. Los textos confirmaban lo peor, su relación había comenzado incluso antes de que Julia y yo nos casáramos. Había palabras que me revolvieron el estómago, referencias a encuentros y promesas de mantener todo en secreto. Matías está creciendo bien, y es mejor que nunca sepa la verdad. Daniel nunca tiene que enterarse. No solo me estaban traicionando, sino que también habían decidido manipular mi vida desde el principio. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible, pero también sabía que necesitaba mantener la calma. Si iba a confrontarlos, tenía que hacerlo de una manera en la que no pudieran negarlo ni escapar de las consecuencias. Para obtener pruebas aún más sólidas, decidí realizar una prueba de paternidad. Logré recolectar discretamente muestras de ADN de Matías y las envié a un laboratorio. También logré obtener una muestra de mi padre durante una comida familiar, fingiendo que necesitaba su vaso para limpiar algo. La espera por los resultados fue una de las más largas y tensas de mi vida, pero cuando finalmente llegaron,
confirmaron lo que más temía: mi padre era el padre biológico de Matías. El impacto de esa revelación fue devastador. Mi propio padre no solo había traicionado a mi madre, sino que también había destruido mi matrimonio y me había manipulado para criar al hijo que él había engendrado. Sentí una mezcla de rabia, asco y un profundo dolor. Pero, al mismo tiempo, también sentí claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con las pruebas en mano, decidí que era hora de exponer todo. Planeé una cena familiar, invitando a mis padres y a Julia con el pretexto de discutir cómo resolver la situación. Quería que pensaran que iba a aceptar seguir adelante, tal como ellos esperaban. Durante días, practiqué lo que iba a decir, asegurándome de que cada palabra fuera precisa y contundente. Cuando llegó la noche de la cena, el ambiente era tenso. Todos sabían que había algo importante que discutir, pero nadie esperaba lo que estaba por venir. Julia y mi padre se mostraban tranquilos, confiados en que mi familia los respaldaría como siempre. Mi madre, ajena a todo, intentaba mantener un ambiente cordial. Esperé hasta que todos estuvieran sentados para hablar. He estado pensando mucho en lo que todos me han dicho, comencé, con un tono neutral. Sobre cómo debería aceptar lo que pasó y seguir adelante, por el bien de Matías. Julia me miró aliviada, y mi padre asintió, como si ya tuviera todo bajo control. Pero entonces, saqué los resultados de la prueba de ADN y los coloqué sobre la mesa. Antes de tomar una decisión, hice algunas investigaciones por mi cuenta. Y esto es lo que descubrí. La habitación quedó en silencio mientras abría el sobre y leía los resultados en voz alta. La expresión de Julia cambió de alivio a puro pánico, y mi padre se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. El verdadero padre de Matías no es un extraño. Es mi propio padre, dije, mirando directamente a ambos. El impacto fue inmediato. Mi madre, completamente horrorizada, comenzó a gritarle a mi padre, exigiendo una explicación. Julia intentó justificarse, balbuceando palabras que no tenían sentido. Pero yo no estaba interesado en escuchar ninguna excusa. Ya no tengo nada más que decirles, dije, levantándome de la mesa. Me voy esta noche, y no quiero volver a verlos nunca más. Tomé mis cosas y salí de la casa, dejando a mi familia en medio de una explosión de gritos, recriminaciones y caos. Sabía que mi decisión cambiaría todo para siempre, pero también sabía que era lo correcto. Dejar esa casa esa noche fue un momento de liberación, y al mismo tiempo, de desolación. Mientras caminaba hacia mi auto, escuchaba los gritos de mi madre confrontando a mi padre y los inútiles intentos de Julia por justificar lo que habían hecho. Sabía que lo que había desatado esa noche era solo el principio de una serie de consecuencias que cambiarían nuestras vidas para siempre. Días después, tomé la decisión de enviar las pruebas de ADN y los mensajes incriminatorios a la empresa donde trabajaba mi padre. Era un lugar donde la reputación y la ética lo eran todo, y sabía que esto pondría en evidencia el tipo de persona que era. Aunque algunos podrían decir que era un acto de venganza, para mí era más que eso, era justicia. Mi padre había traicionado a mi madre, a mí, y había manipulado a toda nuestra familia para ocultar sus acciones. Como esperaba, la reacción en su trabajo fue inmediata. Mi padre fue llamado a una reunión de emergencia, y en cuestión de días, fue despedido de su cargo. Su reputación quedó completamente destruida, y los rumores comenzaron a circular entre sus antiguos colegas. No tardé en enterarme de que, incapaz de soportar la humillación, mi padre se había marchado de la ciudad, dejando a mi madre sola con el desastre que él había causado. Por su parte, Julia intentó aferrarse a la relación con mi padre, creyendo que él la apoyaría ahora que todo había salido a la luz. Pero, como ya había aprendido, mi padre no era alguien en quien se pudiera confiar. Una vez que perdió su trabajo y se vio acorralado por las consecuencias, también decidió abandonar a Julia. Ella, que había apostado todo por esta relación, se encontró completamente sola. Su familia, que siempre había sido conservadora y estricta, le dio la espalda. Incapaces de aceptar lo que había hecho, la echaron de su casa y cortaron todo contacto con ella. Intentó contactarme varias veces, primero para pedir explicaciones y luego para suplicarme que volviera con ella. Daniel, cometí un error, pero tú siempre fuiste mi verdadero amor, decía en uno de sus mensajes, cargado de arrepentimiento falso. Pero ya no tenía nada que decirle. Sus palabras no tenían peso después de lo que había hecho.
La bloqueé en todas las plataformas, cerrando cualquier posibilidad de que volviera a interferir en mi vida. Mi madre, que al principio había apoyado a Julia y me había presionado para que no la dejara, quedó completamente devastada. El descubrimiento de que su esposo no solo la había traicionado, sino que también había arruinado la vida de su hijo, la dejó rota. Según me contaron algunos familiares, hubo fuertes discusiones entre ella y mi padre antes de que él abandonara la casa. Aunque intentó contactarme varias veces para pedir perdón, yo no estaba listo para hablar con ella. Sentía que todos habían contribuido, de una forma u otra, a mi sufrimiento. Mi madre, aunque no había sido directamente responsable de lo que había pasado, había preferido ignorar las señales y apoyarme solo cuando ya era demasiado tarde. No estaba listo para perdonar. Mientras tanto, yo seguía adelante. Con los ahorros que tenía y el apoyo de un par de amigos, logré mudarme a otra ciudad. Encontré un trabajo estable que me permitió empezar de nuevo, lejos de todos los recuerdos dolorosos que me perseguían en mi antigua vida. Aunque fue un proceso lento, comencé a reconstruir mi confianza y a redescubrir quién era sin la carga de una relación rota o una familia traicionera. Mi nueva vida me dio la oportunidad de conocer personas genuinas, establecer nuevas conexiones y, lo más importante, sanar. Pero sabía que aún faltaba un capítulo por cerrar. Julia y mi padre seguían intentando encontrar formas de regresar, y aunque no lograban contactar conmigo, sentía que el drama no había terminado. Sabía que lo que había sucedido esa noche en la cena había dejado una marca en todos, pero ahora estaba claro que yo era el único que estaba avanzando. Meses después de haber dejado atrás todo lo que me ataba a mi antigua vida, estaba en un lugar completamente diferente, tanto física como emocionalmente. Mi nueva ciudad se había convertido en un refugio, un espacio donde podía concentrarme en reconstruirme y dejar atrás todo el dolor que había enfrentado. Pero aunque yo estaba avanzando, las consecuencias para los demás apenas comenzaban a desarrollarse. Un día, mientras salía de mi oficina, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Sabía que probablemente era Julia, y aunque mi primera reacción fue ignorarlo, algo me impulsó a leerlo. Como había supuesto, era ella. Daniel, por favor, necesito hablar contigo. No tengo a dónde ir, y lo siento por todo lo que pasó. Te juro que he cambiado. Por favor, dame una oportunidad. El mensaje estaba cargado de súplicas y promesas vacías. Decidí no responder, pero eso no detuvo sus intentos. Durante las semanas siguientes, Julia continuó enviándome mensajes y tratando de contactarme de cualquier manera posible. Incluso intentó llamarme desde números diferentes, dejando mensajes de voz en los que lloraba y rogaba que la escuchara. Sabía que no debía abrir esa puerta nuevamente. Había aprendido a la fuerza que algunas personas no merecen segundas oportunidades, y Julia era una de ellas. Finalmente, la bloqueé por completo, cerrando cualquier posibilidad de comunicación. Su vida, que ella misma había destruido, ya no era mi problema. Mi padre, por su parte, no había encontrado mejor suerte. Después de ser despedido de su trabajo y enfrentar el desprecio de sus colegas, había intentado comenzar de nuevo en otra ciudad. Pero su reputación lo seguía, y cada intento de reconstruir su vida se veía frustrado por los rumores y las consecuencias de sus actos. Lo más impactante fue enterarme de que Julia, quien había intentado aferrarse a él después de ser rechazada por todos los demás, también lo había abandonado. Según supe a través de un amigo en común, mi padre se había quedado completamente solo, viviendo en una pequeña habitación alquilada y trabajando en empleos temporales para mantenerse a flote. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí, el hombre que había destruido a su propia familia por sus impulsos egoístas ahora no tenía nada. Mi madre fue la única que continuó intentando contactarme con regularidad. A diferencia de Julia o mi padre, parecía sinceramente arrepentida por lo que había sucedido. En sus mensajes, admitía que había cometido un error al apoyar a Julia y que se sentía culpable por no haberme defendido cuando más lo necesitaba. Daniel, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que te amo y siempre te amaré. Lamento haberme equivocado tanto, dijo en uno de sus mensajes. Aunque sus palabras parecían genuinas, no estaba listo para perdonarla. Sentía que necesitaba más tiempo para sanar antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Por ahora, prefería mantener la distancia y concentrarme en mi propia vida. En mi nueva ciudad, la vida seguía avanzando. Había conseguido un ascenso en mi trabajo y estaba rodeado de personas que realmente me valoraban.
Incluso había comenzado a salir nuevamente, aunque de manera cautelosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control total de mi vida. Un día, mientras caminaba por el parque, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Aunque había sido una experiencia dolorosa, también me había enseñado lecciones importantes sobre resiliencia, confianza y el valor de rodearte de personas que realmente te apoyan. Me había convertido en alguien más fuerte y más sabio, alguien que sabía lo que merecía y no estaba dispuesto a conformarse con menos. Mientras tanto, Julia y mi padre continuaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Julia, rechazada por todos, vivía con un familiar lejano que solo la había acogido temporalmente. Mi padre, atrapado en su soledad, intentaba reconstruir algo que sabía que nunca podría ser lo mismo. Y mi madre, aunque intentaba redimirse, seguía enfrentando las secuelas emocionales de todo lo que había pasado. Para mí, sin embargo, el futuro era prometedor. Había dejado atrás el dolor, la traición y el caos para construir algo nuevo y auténtico. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado, pero también sabía que no permitiría que definiera mi vida. Con cada paso que daba, sentía que estaba avanzando hacia un futuro brillante, uno que estaba determinado a construir con mis propias manos, libre de las sombras del pasado. Finalmente, estaba en paz.